Hay un número que el gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente. Sus economistas lo calculan, sus analistas lo estudian, sus funcionarios lo discuten a puerta cerrada en oficinas que nunca veremos. Pero ningún medio grande, ningún canal de noticias en prime time, ningún político republicano ha tenido el valor de pronunciarlo en voz alta frente a sus propios votantes. Ese número es 2.3 billones de dólares. Y lo que está detrás de ese número va a cambiar completamente la forma en que entienden esta guerra de narrativas que lleva décadas envenenando la relación entre dos naciones que se necesitan mucho, más de lo que cualquiera de los dos quiere admitir públicamente. Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación no es opinión, no es propaganda, no es el discurso de un partido político. Son datos verificados por un think tank con sede en los propios Estados Unidos, con metodología académica, con cifras que ningún gobierno en Washington ha podido refutar porque las produce su propio sistema. Y hoy esa verdad explotó en el corazón de Palacio Nacional. Este viernes, durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum no llegó sola a la conferencia. La acompañaba Ana Valdés, directora general del Latino Donor Collaborative, una organización que lleva 15 años documentando con rigor académico el verdadero peso económico de la comunidad mexicana en Estados Unidos. No era un acto político, no era un discurso de campaña preparado para aplausos. Era la presentación fría metódica de un estudio verificado que ningún medio grande del país vecino va a poner en sus titulares de 8 de la noche. Y entonces comenzaron a caer los números. Uno tras otro, como detonaciones en cadena que destruyen, pieza por pieza, el relato más repetido de la política estadounidense contemporánea. En este momento viven en territorio estadounidense 38 millones de personas de origen mexicano. 38 millones. Pero aquí viene el dato que destruye años de narrativa construida sobre el miedo, el odio y la conveniencia electoral. Del total de esos 38 millones, el 90% cuenta con estatus legal o son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Escúchenlo bien, el 90%. 34 millones de personas con documentos en regla, pagando impuestos, construyendo industrias, levantando ciudades, sosteniendo economías estatales enteras generación tras generación sin que nadie salga a reconocerlo públicamente. ¿Dónde quedó entonces aquella cantaleta repetida hasta el cansancio sobre la invasión de indocumentados? ¿Dónde quedó el discurso de odio que pintaba a nuestra comunidad como una amenaza criminal que cruzaba fronteras para delinquir y destruir? Solo el 10% está sin documentos, uno de cada 10. Y aún así, aún sin papeles, esos hermanos sostienen sectores completos de la economía estadounidense que sin ellos se paralizarían en cuestión de horas. Pero la siguiente cifra es donde el argumento de Washington no solo se debilita, colapsa. La contribución total de las personas de origen mexicano al Producto Interno Bruto de Estados Unidos asciende a 2.3 billones de dólares anuales. Para que entiendan la magnitud descomunal de ese número, hay que ponerlo en perspectiva real. Esa cantidad coloca a la comunidad mexicana en territorio estadounidense, ella sola, como la 10ª economía más grande del planeta, por encima de Canadá, por encima de Brasil, Por encima de Italia, por encima de naciones que llevan siglos presumiendo su poderío industrial en las mesas del G20, sin frontera propia, sin ejército, sin moneda, sin bandera oficial, solo con el trabajo, el sudor y la inteligencia de 38 millones de paisanos que un día cruzaron o nacieron en ese país y decidieron construirlo con sus propias manos. Y entonces la pregunta que nadie en Fox News quiere responder se vuelve inevitable y demoledora. Si nuestra gente genera esa riqueza, si sostiene ese PIB, si representa la 10ª economía del mundo, ¿por qué el presidente de Estados Unidos lleva años construyendo muros para mantenerlos fuera? La respuesta, según analistas y críticos de política exterior, es tan sencilla como perturbadora. El odio vende votos, y los votos, en ciertos mercados políticos, valen más que la verdad. Vámonos a los números concretos estado por estado, porque cuando bajamos al territorio, los datos golpean todavía más duro. California, la 5ª economía más grande del mundo. Ese estado que tanto presume su poderío tecnológico, cultural y financiero. Los descendientes mexicanos generan 833 mil millones de dólares de su PIB. Eso representa el 20.5% del Producto Estatal Total. Y del crecimiento económico que tuvo California el año pasado, el 39.9% vino directamente de los mexicanos. Casi 4 de cada 10 pesos generados en ese estado vienen de nuestra gente. Como señaló Ana Valdés con una claridad que retumbó en el Salón de Palacio Nacional, California no podría ser la 5ª economía más grande del mundo si no fuera por los mexicoamericanos. No hay vuelta de hoja. Es un hecho documentado, no una opinión política. Texas, bastión republicano. Estado donde los políticos hacen carrera insultando a nuestra gente en cadena nacional mientras viven literalmente del fruto de su trabajo. 629 mil millones de dólares aportados al PIB estatal. El 22.7% de la economía completa del estado. Y del crecimiento texano del año pasado, el 30.9% provino de los descendientes mexicanos. 3 de cada 10 pesos generados en Texas son mexicanos puros.
Y luego sus gobernadores salen frente a las cámaras a hablar de muros, invasiones y amenazas inventadas, mientras sus propias industrias dependen de esa misma fuerza de trabajo que quieren expulsar. La hipocresía no podría ser más documentada ni más costosa para quienes la practican. Nuevo México. Aquí el número rompe todos los registros conocidos y convierte cualquier argumento antimexicano en algo directamente absurdo. Del crecimiento económico de ese estado el año pasado, el 137% provino de los mexicanos. ¿Qué significa ese número en términos reales? Significa que sin nuestra gente, ese estado no solo no habría crecido, habría retrocedido. Los paisanos no solo sostienen la economía de Nuevo México, la están salvando del colapso completo mientras sus representantes políticos votan en Washington a favor de las mismas políticas que buscan debilitar a esa comunidad. La contradicción geográfica y económica no podría ser más evidente ni más difícil de ignorar para quien quiera ver los números con honestidad. Pero hay un dato más en esta historia. Uno que indigna a cualquier persona con sentido elemental de la justicia y que los grandes medios prefieren sepultar debajo de otras noticias. Los inmigrantes mexicanos contribuyen al sistema de seguridad social estadounidense con una cantidad que ellos jamás van a poder reclamar. 25.500 millones de dólares anuales que pagan al Seguro Social, pero que por su estatus migratorio nunca van a recibir como pensión. Estados Unidos se queda con ese dinero. Ese capital está sosteniendo las pensiones de jubilados estadounidenses en este mismo momento. Y aún así los siguen tratando como ciudadanos de segunda, como una amenaza, como un problema que hay que resolver con deportaciones y muros en lugar de con reconocimiento y justicia. Esa es la injusticia estructural sobre la que se construye todo el discurso. No se combate porque es demasiado útil mantenerla activa. Hablemos también del emprendimiento porque ahí el argumento se vuelve todavía más demoledor. El 36% de todos los nuevos negocios que se abren en Estados Unidos son creados por latinos, y la mayoría de esos latinos son mexicanos. Más de 1 millón de emprendedores en el país vecino son descendientes directos de nuestra patria. La comunidad mexicana es hoy la mayor masa de empresarios inmigrantes de toda la Unión Americana, más que los asiáticos, más que cualquier otro grupo de origen extranjero. Y los dueños de negocios mexicoamericanos registran la tasa de crecimiento empresarial más alta del país, no la segunda más alta. La primera, eso no es un dato menor. Es la radiografía de una comunidad que no llegó a pedir favores, sino a construir, a crear, a generar riqueza en un entorno que con frecuencia les ha puesto obstáculos deliberados en el camino. Y luego está la generación que viene, la que va a multiplicar todos estos números en los próximos años. Los hijos de los inmigrantes, esos jóvenes nacidos en territorio estadounidense que vieron a sus padres trabajar jornadas dobles durante décadas, hoy están ingresando con fuerza descomunal a las industrias más sofisticadas del planeta. Tecnología, ciencia, ingeniería, finanzas, medicina. La tasa de graduación universitaria entre mexicoamericanos está rompiendo todos los registros históricos. Cada vez más jóvenes acceden a maestrías y doctorados. Y cuando esa generación termine de incorporarse plenamente al mercado laboral en los próximos 10 años, los números actuales van a multiplicarse de manera que hará que las cifras de hoy parezcan conservadoras. Eso es lo que Washington intenta detener con cada redada, con cada deportación, con cada discurso de odio transmitido en horario estelar. No una invasión. Una potencia económica en formación que ya no puede ocultarse detrás de ningún muro. Hagamos la cuenta final, la que nadie en la administración Trump quiere ver publicada con todas sus letras. Si la comunidad mexicana en Estados Unidos fuera un país independiente, con esos 2.3 billones de dólares de Producto Interno Bruto, estaría por encima de Italia, por encima de Brasil, por encima de Canadá. Pelearía los primeros lugares del ranking económico mundial, sin frontera, sin ejército, sin moneda propia, solo con el trabajo y la inteligencia de 38 millones de paisanos. Y mientras esa realidad existe en blanco y negro en los documentos de los propios organismos estadounidenses, el gobierno de Donald Trump lanza redadas en hospitales, en escuelas, en iglesias. Separa familias. Detiene trabajadores que llevan 20 años pagando impuestos religiosamente. Manda al ejército a la frontera. Insulta a la presidenta de México en eventos privados frente a sus financistas. Acusa al gobierno mexicano de estar controlado por el crimen organizado. Todo esto mientras la economía de su propio país, esa que él presume como obra suya en cada mitin electoral, se sostiene en buena medida sobre los hombros de los mismos a quienes quiere expulsar. La contradicción no podría ser más absoluta, ni más documentada, ni más devastadora para cualquier narrativa que intente ignorar los números. La presidenta Sheinbaum lo dejó perfectamente claro durante la conferencia de este viernes. La narrativa que se ha construido sobre los mexicanos en Estados Unidos no corresponde en ningún sentido a la realidad que documentan los datos. La inmensa mayoría son personas emprendedoras, honestas, trabajadoras, que no solo fueron al norte para sostener a sus familias, sino que están construyendo riqueza y fortaleciendo profundamente a la nación que los acoge. Y remató con una frase que merece quedarse grabada por encima del ruido mediático.
Los mexicanos en Estados Unidos son el mejor símbolo de amistad que pudiera existir entre las dos naciones. No con discursos vacíos, con 2.3 billones de razones verificables, con 34 millones de personas con documentos que pagan impuestos, con 25.000 millones anuales al seguro social que nunca van a reclamar, con un 137% del crecimiento de un estado entero que sin ellos retrocedería. Esos son los hechos. Y los hechos no tienen agenda electoral ni financistas que los financien. Solo cuentan lo que es. Para los paisanos que nos están viendo desde Los Ángeles, desde Chicago, desde Houston, desde cada rincón donde hay un mexicano levantándose a las 5 de la mañana para construir algo que va a durar más que cualquier muro. Este mensaje es para ustedes. Lo que están haciendo importa. Lo que están construyendo trasciende fronteras y discursos de odio. Tienen un gobierno que los respalda, que los defiende, que los protege a través de 53 consulados distribuidos por todo el territorio, y que sale a la tribuna más importante del país a poner los números sobre la mesa sin miedo y sin negociar. La grandeza de un pueblo no se mide en muros ni en deportaciones. Se mide en hechos, en datos y en la verdad que hoy explotó en el corazón mismo del Palacio Nacional. Síguenos, comparte con cada paisano que necesite escuchar esto. Porque esta historia apenas está comenzando.